Hola a todos, esto es Descárgate el Podcast. Hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí estamos iniciando el primer capítulo de la segunda temporada de Descárgate el Podcast. Y el capítulo de hoy va a ser de lo que está sonando en estos días. Estamos a mayo aquí y ahora grabando en este inicio de temporada. Y bueno, una de las cosas que más está presente en los medios es este increíble evento, este fenómeno en el que se ha convertido la última película de esta fase de esta saga que lleva más de 11 años en producción, como es la saga de Avengers, todo el universo cinematográfico de Marvel, y con su más reciente producción, que es Avengers Endgame. Así es, hoy voy a hablar de eso porque debo reconocer que, y como saben de un capítulo posterior donde hablé del universo Marvel, a mí me encanta esta saga y quiero hablar de lo que ha sido esta experiencia, de cómo me ha gustado la película y nada más, tengo muchas ganas de hablar de Avengers Endgame. Y bueno, lo primero que nada quería darles un aviso. Comencé con un canal de YouTube, se llama Sácate un vídeo. Y en esa va a haber, junto con la emisión de este podcast, de este capítulo, voy a publicar un video también de mi experiencia con Avengers Endgame. Ya hay más capítulos anteriores del canal de otros temas, pero voy a también hablar de Avengers Endgame, pero así tanto me gusta esta película. Así que espero lo puedan ver, voy a dejar el link en la descripción del podcast. Eh, ya, haciendo ese aviso, voy a hacer el segundo aviso como corresponde. Y este capítulo va a tener muchos spoilers desde el primer minuto. Ya se liberó el tema de poder comentar cosas con spoilers, así que estamos libres de pecado o lo que hablemos con spoiler en las cosas que publiquemos. Y este no va a ser la excepción porque ya es imposible entrar a hablar en detalle de Avengers Endgame sin decir un spoiler, porque de verdad la película, toda la historia es lo que estábamos esperando a ver cómo se resolvía lo que pasó al final de Avengers Infinity War con el gran chasquido de Thanos que exterminó a la mitad de los seres vivos del universo. Entonces, no podía haber no podían contar la historia así que desde el primer minuto no fuese relevante algo. Eh, Así que es imposible contarla sin spoiler. Eh, bueno, en sí, un poco contándoles de la película, que si están escuchando este podcast, me imagino que ya todos fueron a verla y algo entienden de lo que voy a hablar ahora. Es una película larga, pero que no se hace larga, es una película de 3 horas, eh, pero para nada se hace larga la historia. Hay gente que ha reclamado que el segundo acto es un poco largo, pero de verdad a mí fluyó. La he visto 2 veces, quiero ir a verla una tercera. Por suerte ya se liberaron los pases y los descuentos para ir a ver Endgame, así que si están escuchando este podcast y quieren ir a verlo de nuevo, pueden ir a verlo con todas las promociones de los cines que existen y te va a salir mucho más barato. Eh, y porque va a estar difícil conseguirla de otra forma, al menos que sea muy pirata. No lo recomiendo, por supuesto, en este podcast no recomendamos la piratería. Pero sí, está difícil. Ya voy a comentar en las noticias lo que se viene para Endgame para después. Pero está difícil y para verla luego, solo en el cine. En sí, ya entremos un poco a lo que es el detalle de Endgame,
Y lo que más me llamó la atención en un principio fue cómo comienza el inicio. Es estremecedor y me gusta cómo reflejan las consecuencias del chasquido. Comienza con Clint Barton, con Ojo de Halcón, en un día de familia y caracterizando mucho cómo era Clint, que era lo importante para él, a lo que vimos en Avengers Age of Ultron, que tenía una familia, existía, y, y esta representación es el inicio de la película y como él, por el chasquido, pierde a todos. Oh, qué momento. Ya ahí, desde la primera escena, lágrima, emoción, porque de verdad eh, era lindo ver la situación y cómo desaparecen y que él no los logra ver desaparecer. Como que de repente, de un momento a otro, y si notaron el detalle, él nunca termina viendo a desaparecer a sus familia. Solo de un momento a otro no están. Imagínate lo que se debe sentir eso. Solo de un momento a otro su familia no estaba con él. De ahí las consecuencias de que tiene en Hawkeye el chasquido. Creo yo. Que eso lo comentaremos después. Pero bueno, de ahí pasamos a Iron Man, que estaba y nos cuenta, nos relata en un video que graba cómo, cómo queda varado en el espacio con Nebula. Y haciéndonos entender que era ya el final, pero eh, y yo creo que trataron de decir que capaz que falleciera Iron Man ahí, pero de verdad no lo lograron, hermanos rusos. No. No sé si fue esa su intención, pero de verdad todos sabíamos que alguien lo rescataría. Teorías sabían de que era la capitana Marvel, de la que era la Capitana Marvel, o teorías habían de que era la misma Pepper Potts con Rescue, con su traje, pero no, no era así. Y al final fue, como decía la primera teoría que nombré, fue la capitana la que apareció allá. Así que eso no fue tan emocionante, debo decirlo, pero lo sabíamos. La gente que más sabía como que entendía varias cosas que iban a pasar en la película, pero igual era entretenido verlos. Ese fue mi iPad que se me olvidó silenciar, que no me mandara notificaciones. Shh, callao iPad, basta de notificaciones. Ya, seguimos. ¿En qué estábamos? Estábamos en que la capitana rescató a Tony y lo llevó a la Tierra rápidamente, como es poco poderosa. Parece que hay gente que no le gusta que sea tan poderosa, pero lo adoro a mí. Me encanta que sea poderosa y badass. Y bueno, ahí comentaré las apariciones de la capitana, porque de verdad me gustó lo que hicieron con ella aquí. A pesar de que hay gente de que no. Pero a mí sí. Ya. Y la capitana lleva a Cap, iba a decir, no, la capitana lleva a Iron Man a la Tierra de vuelta junto con Nebula en la nave y se encuentran ahí todos. Se encuentran todos y ven lo que está pasando. ¿Qué pasó? Han pasado 25 días, supuestamente, algo así, nombraban. El Tony Stark estaba bien demacrado para pasar solo 25 días sin comer, supuestamente. Fueron menos días sin comer, bueno, ahí no se entendió mucho, pero bueno. Eh, pero estaba bastante demacrado para haber pasado tan poco tiempo, podríamos decir. Bueno, no sé. Puede ser la radiación, estar en el espacio también te afecta. Eh, no sé cómo lo explicarán eso, pero estaba demacrado, eso era lo concreto. Pasó más o menos 25 días a la deriva en el espacio y estaba muy demacrado y muy furioso después cuando llegó, frustrado por lo que había sucedido, porque sintiendo que había peleado solo, se lo encaró al Cap, porque en aquella frase, cuando descubren que
por la investigación de Tony en Avengers Age of Ultron. Tony crea a Ultron. El Cap le dice que no es necesario que hagan estas cosas como Ultron. Que era... ¿Qué pasaba si se enfrentaran contra algo como Thanos? No él le dijo específicamente eso, pero estoy parafraseando, no me acuerdo del diálogo exacto. Pero le dice que lo iban a hacer juntos, que se iban a enfrentar juntos a lo que vendría. Y el Cap... y Tony le pregunta, ¿y si mueren? Lo iban a hacer juntos. Y en ese momento, después de Civil War, ellos no estaban juntos. Entonces Tony se lo enrostró. Para mí igual era un poco culpa de Tony porque quería que los Avengers fuesen controlados y el Cap no, y por eso ocurre Civil War. Mucha gente cree que eso no es fundamento, pero bueno. Eh, Estos detalles me gustan de la película porque vas enlazando todo, como que nunca se olvidan de la historia para atrás. Puede ser que lo hagan como muy rebuscado, como que no haya mucha coherencia a veces, pero esos detalles a mí me gustan. Yo siento que sí hay coherencia en los guiones que tratan de hilar toda esta telaraña de 22 películas que tiene la saga del universo Marvel cinematográfico. Entonces pasa eso y pasaron 25 días, descubrieron que la mitad del universo, incluyendo la mitad de la humanidad, está muertos, fallecieron, se convirtieron en polvo. En polvo eres y en polvo te convertirás. Y así lo hicieron. Y están ahí cuando se reúnen todos con Tony muy enfermo, están viendo qué va a pasar. Eh, ¿Qué pueden hacer? Thor muy molesto, como se ve en el trailer. Eh, Thor molesto. El Cap también están todos muy enfurecidos. Conocen a la capitana. Eh, y Y ahí ven qué va a pasar. No, como que siento que eso sí, que al conocer a la capitana Marvel, a mí me encanta decirle la capitana y a veces es mejor para aclarar decir que es la capitana Marvel. Cuando conocen a la capitana Marvel, pasa que, y sí, eso lo entiendo, pasa que el, como que la conocen, como que ya la hubiesen visto de antes. La escena postcrédito de Capitana Marvel, cuando la capitana vuelve a la Tierra de repente, como que no explica muy bien cómo es que llega con Tony. Entonces, es como... ocurre la escena postcréditos y llega a la Tierra y ahí ven que ahí los conoce a todos en esa escena, digamos, cuando estaba el Viper llamándola, como que llega a la Tierra y ahí ellos le dicen que habían perdido a Tony y ella la encuentra rápidamente, lo va a rescatar y lo trae de vuelta y ahí comienza la película. Esa parte nunca la entendí bien, debo decirlo. Como que me cuesta enlazar la escena post crédito de Capitana Marvel con la historia de Avengers Endgame. Es un detalle, pero creo que es importante porque como que se da a entender en la película que ya lo conocían. Entonces, puede ser que sea esa la historia, como que la capitana llegó a la Tierra por el Viper, se presenta, ve lo que pasó con Fury, le piden que rescate a Iron Man, que está en alguna parte, lo encuentra, lo trae, eh, igual me explicaría, porque igual lo trae como 20 días después de que ocurrió el chasquido, 25 días después, y el Viper llamaba, llamaba y llamaba. Y en la escena, como no sabemos qué pasó, puede ser que en esos 25 días entre que el Viper llamaba, llega, pasa la escena post crédito, tienen que haber encontrado el Viper primero, donde desapareció Fury, entonces igual es un tema, no sé, está ahí raro, pero salen muchas preguntas cuando uno entra a detallar. Bueno,
Sigamos avanzando en la película, porque si no este podcast va a ser igual de largo que la película, 3 horas. Y ya. Y pasa que están todos ya muy molestos viendo y qué posibilidades tienen. Y la capitana dice que quiere ir a matar a Thanos y recuperar las gemas y devolverlos a todos. En ese sentido, el plan siempre fue eso, recuperar las gemas. Siempre existió ese tema. Si existía la posibilidad de recuperar las gemas, recuperarlas y devolverlos a todos. Em, pero, pero pasa que, bueno, y al final deciden hacer eso, porque el Cap dice, sí, así nomás, sí, eso hay que hacerlo. Y ya, y toman la nave y viajan al planeta donde encuentran que hay una emisión de energía masiva. 25 días después pasó que parece que usaron las gemas de nuevo. Y llegan al planeta de donde se ubica Thanos y ven que lo encuentran, la capitana lo atrapa muy fuertemente, Thanos está debilitado por el uso de las gemas, mal herido, y aparecen todos muy épicamente, Pam lo tienen, le agarran el guante, eh, Thor le corta el brazo, el guante cae, y se dan cuenta de que el guante no tiene gemas. Y es ahí cuando ya Thanos les dice que las gemas no están, que las hizo desaparecer. Y ¡pum! Devastación. Me encanta esa cara de devastación, que ahí ya quedó la embarrada. Como que ya todos en depresión, Thor no puede creer lo que está sucediendo. La cara de Thor es increíble, la decepción, la desolación. Yo creo que me gusta porque realmente si uno recuerda Infinity War, eh, yo creo que lamenta mucho no haberle apuntado a la cabeza a Thanos y solo al pecho. Siente mucha responsabilidad Thor en torno a eso y su futuro se entiende por eso, porque después de esa escena pasan, cuando ya se dan cuenta que en realidad Thanos destruyó todas las gemas, pasan 5 años y la devastación que ocurrió en el universo se expande. Un nivel de devastación, de depresión, de no recuperación, de que la gente no puede olvidar a los que desaparecieron. Porque al final, como que te dan a entender que la gente como que al desaparecer la gente no puede tener un duelo digno porque de verdad solo desaparecieron, como que no siente que fallecieron, como que solo se fueron, como que no hay. Explica muchas cosas eso, la necesidad de la gente de entender creo, creo de entender qué pasó, de tener un lugar donde descansar a sus muertos, como que eh, para mí me parece muy lógico el nivel de depresión que tiene el universo, porque pasa que la gente necesita hacer descansar a sus muertos, como han hecho en la historia del mundo, han hecho desaparecer a mucha gente y la familia los busca siempre, más si esa desaparición fue forzosa. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad de eso. Y eso pasa. Y eso, no sé si lo hicieron con la intención o no, pero siento que está bien tomado de esa forma en Endgame. No quiero faltar el respeto a los hechos reales, pero creo que siento que está bien tomado. Cierto que toma bien a la humanidad en ese sentido en la película. No hace algo irreal con respecto a eso. Em, bueno, pasan estos 5 años y nos muestran cómo el Cap ya no es el Cap, es Steve Rogers solamente. Nos muestran cómo Viuda Negra trata de sostener como sea la empresa de Avengers como una organización protectora, pero que de verdad no, ella ya no es la viuda, ya no es esa chica fría, calculadora, la mejor espía del mundo, que puede controlar sus sentimientos hasta tal punto de para poder manejar a las personas que tiene a su alrededor. Es una debacle de emociones que ante cualquier cosa puede brotar de ella la pena, la rabia, la frustración que siente por la devastación que ocurrió hace 5 años. Entonces, wow, me gusta ver como la consecuencia en ella, digamos, y muestran.
te da a entender lo que está haciendo Hawkeye, que ya no es Hawkeye, que ahora es Ronin, cómo está devastando y matando a los malos que sobrevivieron al chasquido, entendiendo que el chasquido se llevó a su familia, pero no se llevó a los malos. Entonces él no puede entender eso, ya no hay nada que te explique el universo después de eso y cree que es necesario que estos tipos desaparezcan, que ya no, que, que no hay límites en el universo en el que están, porque hay un tipo que se dio, que cree que podía hacer desaparecer a la mitad, no importando cómo, y él y él con eso perdió a su familia, diciendo que eran inocentes de cualquier cosa, no puede entender que los malos sobrevivieran, los que sobrevivieron, por supuesto. Entonces, por eso entiendo un poco lo que pasa con Hawkeye y su reacción. Y entiendo que el mundo Avengers no lo ataque porque de verdad también están devastados y lo entienden de cierta forma. Es un universo completamente distinto. Eso, aquí voy a sacar referencia al Flimcast en sus comentarios y me gustó que explicaran que el universo eh, de, de- el universo de los 5 años después del chasquido es un universo estilo en el cómics podríamos referenciarlo a la casa de M, creo que es. No soy experto en cómics, no me acuerdo bien, pero creo que hablan de eso, de que es un universo completamente distinto después del chasquido. Eh, que todos cambian, que todos los personajes que nosotros conocíamos fueron tan afectados por el chasquido de Thanos y sus consecuencias, claro está que es eso, que, que cambian completamente su forma de ser. El Cap ya no es el Cap, la viuda ya no es esta tipa que controla sus sentimientos, es completamente lo contrario. Barton ya no es este hombre que era un excelente agente y que nos expresan que era como en Age of Ultron tratan de expresar que era alguien que trataba como de cohesionar un poco al grupo sin tener poderes, digamos. Que lo aglutinaba, era el que aglutinaba un poquito al grupo de cierta forma, no siendo un líder, sino que siendo él, Barton. Y que en este mundo ya es completamente distinto. Y también nos muestran las consecuencias de Thor, que a mí me encantaron. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con ese gordito Guator? Eso lo saqué del Flimcast también. Y debo decirlo, Guator, pero me encantó. ¿Qué pasó con Thor? Increíble. Depresión total. Total. A tomar cervezas, el mundo no me importa. Ya no hay nada que me importe, ya no hay nada. Eh, perdió su mundo, perdió el universo, perdió a su mamá, perdió todo lo que tenía, perdió su martillo, perdió a su padre. En Infinity War te lo demuestran que estaba a punto de caer y el chasquido hace que Thor caiga completamente en lo más profundo de la devastación. Y me gustan las consecuencias. Ahora leyendo después, estuve viendo y comentaban los hermanos rusos, los directores de la película, que lo que hicieron con Thor lo comentaron con él después de terminar lo que él hizo en Ragnarok. Ya en Ragnarok con Taika Waititi, Chris, no voy a pronunciar su apellido que para mí es imposible, Hemsworth, me es imposible pronunciar su apellido, lo intenté. El actor Chris trata de hacer de algo nuevo con Thor en Ragnarok y que salió excelente. A mí me encantó el Thor de Ragnarok, que es un rubio tonto. Es un chico, un surfista, no sé, es lo que él quería hacer. Y me gusta porque siento que con lo que hicieron al final con Thor logran mostrarte que en realidad lo del principio era, Thor trató de ser ese rey magnánimo, líder de todos los Asgardianos, como heredero del trono
de Odín, pero que eso no, él no quería hacer eso, él quería ser este tipo que luchaba, que tenía grandes aventuras, quería ser el aventurero que cantan las canciones asgardianas sobre guerreros que cruzan el universo, blandiendo su espada o su martillo o su hacha, contra el mal, rescatando damiselas, y eso quería hacer. Y tomando cerveza por las noches celebrando las victorias. Eso quería hacer Thor. Y su sangre y su herencia no lo deja. Y ahora nos muestran que lo perdió todo. Lo perdió todo, no pudo ser nada. Y por eso toma cerveza y juega videos con sus amigos. Y se transforma en Wator. Y me encanta lo que hicieron con Wator. Bueno, pasan los 5 años, pero y nos muestran las consecuencias, pero hay esperanza. Hay esperanza, pero la esperanza viene de alguien que quedó atrapado en el universo cuántico, que quedó atrapado en esa película que es Ant-Man as the Wasp y que de verdad no hay nada más que decir que en realidad en esa película la escena más importante, la escena post créditos, cuando eh, Ant-Man trata de ir al universo cuántico, lo logra, llega, comienza a capturar energía de ahí y queda atrapado en el universo cuántico porque la gente que lo tenía que sacar, su novia, no me acuerdo, que es Wasp, obvio, y y ah, Pin y el doctor Pin y su señora pareja o la Wasp antigua que hace Michelle Pfeiffer, que no me acuerdo el nombre del personaje, pero desaparecen por el chasquido. Desaparecen y ahí nos muestra la escena y él queda atrapado. ¡Tata! Y pasa 5 años atrapado en en el universo, en el mundo cuántico. Pero nos muestran que el mundo cuántico, el tiempo no ocurre como debería ocurrir y que en realidad esos 5 años para él no fueron 5 años, solo fueron 5 horas. Y entonces ahí está la gran posibilidad. Y ahí nace la posibilidad de ver los viajes en el tiempo. Y es obvio que eh, cuando llega Ant-Man a la base de los Vengadores, justo en el momento en que estaban el Cap y la viuda conversando, muestran y ven la posibilidad de que exista y obvio van a tratar de hacer que alguien logre viajar en el tiempo y el único cerebro capaz de hacerlo, ¿quién es obvio, es la persona que creó un elemento, es la persona que hizo un traje que aparece de la nada, que me encanta ese traje, pero aparece de la nada. eh, que es la persona que casi que maneja eh, eh, la materia a su antojo porque la puede controlar como sea con su tecnología y es alguien del que Thanos escuchó hablar como se lo dijo en Infinity War. Su genio es tal que hasta Thanos escuchó hablar de él. Entonces eh, me perdí. He tenido muchas pausas, voy a tener que editarlas de aquí. Y es por eso que los Vengadores van a hablar con Tony Stark. Y nos muestran las consecuencias en Tony. Y las consecuencias de Tony son completamente otra cosa. Tony, después del chasquido, se estableció, se casó con Pepper Potts, tuvo una hija preciosa. Y la relación con ellos es genial. Y está en una casita al lado de un lago muy bonita. Y ahí lo muestran. Y ahí le piden ver la posibilidad. Y él, obvio, no quiere porque no quiere perder todo lo que tiene, no quiere meterse en eso, pero le meten el bichito de que existe la posibilidad porque existen los viajes en el tiempo el tiempo es moldeable porque existe el universo cuántico. Y claro que Tony ya sabía algo, pero no mucho y cuando se mete en el problema, obvio lo va a resolver y lo resolvió.
en una noche, haciendo mamaderas, como decían en el Flimcast, logra resolver los viajes en el tiempo. Y a pesar de que trataron de convencer, los Avengers trataron de convencer a Doctor Hulk, que esas son las otras consecuencias, nos muestran cómo Hulk, Bruce Banner, nos muestran cómo evolucionó con él después del chasquido y cómo ya ahora es capaz de convivir con su otro yo y ya no es un Hulk destrozón y superpoderoso, y súper rabioso, sino que es un Hulk con toda la potencialidad que tenía su cuerpo extremo, pero sin furia, sino que con toda la inteligencia de Banner. Y Banner trata de viajar en el tiempo y pasa la escena chistosa de Ant-Man ahí en muchos tipos de edades distintas y mucha comedia ahí, pero Tony vuelve. Tony vuelve porque descubrió los viajes y entiende que existe una responsabilidad que debe ejecutar, que es tratar de salvar el universo. Pero solo con una condición, de que no se cambie nada de los últimos 5 años, porque significaría cambiar que él no tiene familia. Así que así, me encantó. Vuelve Tony vuelve con el escudo del Cap. Y volviendo Tony, juntándose todos los 6 primeros Avengers que estaban dispersos después del chasquido, se vuelven a juntar recién. Y si lo piensas, se vuelven a juntar aquí 5 años después del chasquido, que si el chasquido fue en el 2018, esto es el 2023. Recién de ahí se vuelven a juntar después de lo que pasó en Civil War. Wow, pasó un tiempo, ¿eh? Pasó un tiempo. Y nada, ¿qué más? Bueno, y ahí como ya Tony descubrió los viajes en el tiempo, comienzan a planear cómo lo van a hacer. Y para eso la idea es que tienen que juntar las gemas en el pasado, ya que ahora no existen. Y ese es el gran plan. Y juntando las gemas, piden que puedan devolver lo que hizo el chasquido anterior. Y para eso tienen pocos recursos, tienen pocas posibilidades de viajar en el tiempo, porque la posibilidad de hacerlo es con las partículas PIN. Y como el Doctor PIN se lo llevó el chasquido, no tienen partículas suficientes. Así que solo tienen partículas como para que hagan un viaje cada uno. Creo. Creo que era así. Sí. Así que viendo eso, tienen poco tiempo para poder ejecutar todo y tienen que ver a qué lugares tienen que viajar. Y ahí comienzan las historias muy tristes y muy chistosas de cómo conocieron las gemas cada uno y viendo a dónde podrían estar todas juntas. Y al final terminan decidiendo viajar a... Obvio que iban a viajar a esta época, que es donde estaban muchas gemas juntas, pero es la mejor escena. A la gran batalla contra Loki en la primera película de Avengers, por supuesto. Y que yo no lo había pensado, pero tenía mucho sentido que la gema del tiempo también estuviese ahí, ya que, bueno, sabemos por la película que estaba el Tesserato y que estaba la gema de la mente en el báculo de Loki. Estaban en la batalla. Pero era obvio que alguien tenía que estar usando la gema del tiempo o protegiendo la casa de Doctor Strange. Pero obvio no iba a ser Doctor Strange porque el Doctor Strange no existía en esa época. Así que no sé pronunciar el nombre de ese personaje que aparece en Doctor Strange, que es la anciana, creo. Ancian, no sé, no, perdónenme, no lo sé pronunciar, pero era ella, por supuesto, que iba a estar ahí protegiendo la gema del ataque y protegiendo el mundo mágico, protegiendo la casa, en realidad, el templo, de cualquier ataque de lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Y bueno, habían 3 gemas en Nueva York, pero ¿dónde estaban las otras 3? Bueno, claramente una estaba donde tenía que estar, que la gema del alma está en Boromir,
creo que así se llama el planeta. Hoy soy súper malo para los nombres. Pero en el mismo lugar donde la encontró Thanos, no iba a estar en otro lugar. Pero nos falta ya, y nos faltan otras dos, que es la gema del poder, que estaba donde la consiguió Star-Lord. Así que viajan ahí. Y el éter estaba, por supuesto, en Asgard, porque el personaje de Natalie Portman, Jane Foster, lo encuentra en, en esta película, en la película de Thor, Un Mundo Oscuro. Y era el único momento en que había aparecido el éter en milenios, entonces era el mejor momento para poder sacarlo, porque Thor conocía el lugar y en qué momento podía obtener el éter. Así que nada, pues viajan en el tiempo a tratar de conseguir las gemas y ahí ya las escenas son geniales. Ahí ya es puro fanservice neto, increíble y me encanta porque hay niveles de detalle que me gustan mucho. Por ejemplo, cuando el Iron Man se infiltra en la última escena, cuando ya capturan a Loki y los Avengers, Iron Man está ahí mirando y cuando ya se tiene que salir de ahí, se lanza del edificio nuevamente y se lanza y se pone el traje cuando va cayendo. Y esa escena es igual a la escena de Avengers 1 cuando el Cap, o sea, el Cap, Iron Man se enfrenta a Loki y Loki termina lanzándolo por la ventana y él cayendo y su traje persiguiéndolo abajo y va armándose de nuevo. Entonces, esos detalles son fanservice muy, muy detallados, muy eh, entretenidos que te hacen recordar cosas de las películas anteriores. Por ejemplo, otro detalle que lo vi cuando vi la segunda vez es cuando The Ancient trata de evita de que Hulk tome la gema del tiempo y lo saca a su forma astral y lo hace con un golpe, que el golpe lo hizo de la misma forma y la toma está hecha de la misma forma en que lo sacaron a su forma astral a Doctor Strange. Entonces, en su película, digamos. Entonces esos detalles que hicieron los rusos con las tomas, las visuales que son muy parecidas, la misma toma, el mismo encuadre, eh, a mí me dieron gusto, a mí me gustaron porque te fueron dando homenaje a todo lo que había pasado atrás. Eh, Eso me gustó mucho, eso me gustó mucho. Ahora sí, con este tema del viaje en el tiempo, eh, hay que recordar que esta película se la juega y dice, esta es nuestra versión de los viajes en el tiempo. Ha habido un poco de polémica porque normalmente las películas lo que hacen con los viajes en el tiempo y que en realidad estamos todos basados en lo que pasó en Volver al Futuro, uno 2 y 3 es que las películas como las, te muestran que uno viaja en el tiempo y lo que pueda generar en el pasado va a tener repercusiones en tu futuro. Eh, sí, Volver al Futuro trata completamente de eso. Y lo más entretenido es que como a todos nos pasa, juegan con esa broma y en la escena de cuando están explicando lo que van a hacer los viajes en el tiempo, te, te, te juegan con esa broma de que como que todo lo que conocemos del tiempo lo sabemos por las películas y eso no necesariamente tiene que ser real. Entonces aquí te plantean, una, te juegan la broma de eso y otra, te plantean que su versión de los viajes en el tiempo es que lo que pasa en el pasado no va a afectar el futuro porque tu pasado es tu futuro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es súper enredado decirlo, pero es como cuando tú vuelves desde un 2019, vuelves a un 2012, por ejemplo, al volver ese 2012, ese no es tu pasado directamente. Ese sigue siendo, ese es tu presente actual. Y que no va, y lo que hagas ahí no va a afectar a tu futuro porque el futuro no existe. ¿Entienden? Y cuando vuelvan a la línea del tiempo, el,
nuevamente vuelven a un pasado o como vuelven a una línea temporal, pero como que no, como que te hacen entender que las líneas temporales no son algo fijo y continuo. Es como personal, como que es personal de los tipos, de la gente que viaja en el tiempo. Yo de esa forma lo entendí. Y bueno, es una versión que puede ser mucho más complicada o que no se puede aceptar fácilmente, se entiende. Pero esa es la versión que ellos se jugaron. Los hermanos rusos jugaron con esa porque, obvio, era conveniente porque les permitía jugar y hacer cambios en el pasado sin que se afectara el futuro. Y jugaron con eso y es entretenido las consecuencias porque de verdad pasa lo de que lo quizá arranca con el tercer acto. Pasa la pelea entre los dos capitanes, que es muy buena. Y puedo hacer esto todo el día. Sí, ya sé. Es muy buena esa pelea. ¿Qué más? Pasa que Thor recupera su martillo y se lo lleva. Y eso tiene una consecuencia muy buena en la batalla final. Que todos lo sabemos, pero lo vamos a dejar ahí. De ahí lo voy a nombrar. Y así. Entonces, y esas líneas del pasado no se ven afectadas. Siento que es como cortar una línea de audio, como si estuviese grabando un podcast. Y, tu viaje en el tiempo del 2018 al 2012 sigue siendo parte de tu presente en esa línea, en la línea de tiempo de grabación. Es como que agarraste un corte que podía ser desde el futuro y lo pegaste atrás, pero en tu línea de tiempo, como personal de la vida, no se ve afectada. Y después vuelve, porque la máquina del tiempo lo que hace es estar como dejarte lo que a ti son 5 segundos en tu línea de tiempo, pueden ser 20 o años en el viaje temporal que estés realizando. Eso es lo otro que también pasa. Entonces, y vuelves 5 segundos después de que te fuiste. Y eso queda muy, muy explícito en cuando el capitán va y vuelve. Va y no vuelve. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso está al final. Ya. Y bueno, y ahí comienzan los viajes y tiene sus consecuencias y cometen errores porque no logran tener las gemas, pero también pasa de que descubren a Nebula y, y Nebula y la reemplaza la Nebula del pasado y eso también tiene sus consecuencias y está muy bueno. Bueno, a mí me gustaron mucho las anécdotas, como la pelea entre cómo comparan al Hulk antiguo, muy bruto, muy furioso, rompiendo todo, y como obvio se tenía que infiltrar el Hulk para tratar de llegar hasta Baker Street, creo que se llamaba bien, o estoy diciendo la dirección de... Ah, no la dirección de Doctor Strange, sino que la... Soy el Marcelo del futuro y vengo a decir que el Sacta Santorum de Doctor Strange está en Bleecker Street 177A. Y la dirección realmente se parece mucho a la de Sherlock Holmes, que está en el 221B de Baker Street, pero en Londres, no en Nueva York. Y además, la que está protegiendo el Sanctum Sanctorum es The Ancient One o la Ancestral o el Anciano. Esas son las traducciones y que en esa época era el hechicero supremo. Vuelvan al podcast. Y Hulk tratando de imitar al Hulk viejo, antiguo, al Hulk del pasado, es muy divertido porque no tiene esa furia, no logra estar golpeando y trata de destruir cosas y no le sale. Es divertido. Yo me reí mucho. Y así todas la talla del capitán, eh, el Hulk bajando la escalera. Bueno, 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 bueno. ¿Y qué más? Bueno, logran conseguir las gemas, algunas, casi todas, con conflicto, como con el cambio entre las dos nébulas
y el Cap y Iron Man tienen que tratar de sacrificarse porque como pierden el Tesserato porque se va Loki, el Cap tiene que y Iron Man viajan al pasado a tratar de conseguirlo en algún momento en que rápidamente piensan en algún momento en el que había posibilidad de conseguir partículas PIN porque tienen que volver al presente y para eso las necesitan porque solo les queda una carga para volver y esa la van a ocupar para viajar más al pasado y en donde estaban seguros que estuviese el Tesserato. Entonces ahí pasa que viajan a 1970 y pasa la gran escena de la aparición de Stan Lee en la película y se agradece porque es Stan siendo Stan y yo escuché el rumor de que no era, que era un actor y que su voz sí, pero que no era él, pero está vestido como Stan Lee en los 70 y que hay fotos de eso y es la misma ropa, entonces es muy muy interesante, es muy entretenido, salió muy buena. Eh, y bueno, y el Cap ahí ve a su padre, o sea, el Cap. Sigo con el Cap, sigo confundiéndolo, pero perdón. Ahí Iron Man, Tony ve a su padre y como que resuelve el conflicto que tenía con su padre todo el tiempo y ve que su padre realmente sí lo quiso. Eh, y, y realmente lo quiso y que todo lo que él creyó sobre su padre no era tan así. Y pues ahí ya se nota cómo van cerrando las historias, cómo van cerrando todo. Y el Cap ve a su amada nuevamente. ¡Tará! Y que se ve que... ¿Cuánto habrán sido? ¿30 años después? Porque el Cap murió, no, 25 años después. Estaba espectacular. Peggy Carter estaba guapísima, hay que decirlo. Pero 25 años después ahí estaba. Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Eh, bueno, y ahí vuelven y vuelven con las gemas al presente. Ah, pero obvio, me faltó lo más importante, cómo consiguieron la gema del alma. ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Qué triste lo que pasó ahí! Eh, a ver, me falta la gema del alma y me falta lo de Thor. Y porque, a ver, pasa que con Nebula, cuando pierden a Nebula, consiguen la gema del poder rápidamente. Y me gusta la escena de cuando están viendo a Star-Lord bailar y se ve muy ridículo. Y era obvio, pero la escena al principio de Guardianes de la Galaxia es muy buena. Pero sí, uno se ve ridículo cantando, pero hay que pasarla bien y me encanta Star-Lord por eso. Sí. Y consiguen la gema del poder, pero ahí logran capturar a Nebula. Y bueno, y en Boromir pasa la escena de que tienen que conseguir la gema del alma y se dan cuenta que uno de los dos tiene que morir. Es una escena controvertida, yo encuentro que en esa escena no debería haber tenido las consecuencias o el que tiene... Yo encuentro que en esa escena hubiese sido genial que hubiese fallecido Barton como consecuencia de todos sus actos de asesinatos y que él entendía que tenía que sacrificarse y yo hubiese cambiado la escena al revés, digamos, y que la viuda lo tenía que dejar ir, lo hubiese hecho al revés, pero bueno, como que todos tenemos ciertas distintas versiones de esa escena, que es muy controvertida y yo encuentro que comentemos tanto es porque nos afectó mucho y eso hace que la escena sea muy buena, que, que, que Viuda muriera así, wow, wow. Lo que no me gustó en eso, hay que decirlo, que creo que es importante, es que las dos veces que tienen que conseguir la gema matan a una mujer. Primero a Gamora, y ahí me acordé mucho de mi amigo Amaro cuando me explicó el concepto de freezing,
que es cuando matan a una mujer para que un personaje masculino se vuelva muy poderoso. Claramente en Infinity War pasa eso y el concepto existe, porque normalmente lo que hacen, y lo ha pasado en los cómics, matan a personajes femeninos para que el personaje masculino se vuelva poderoso. Y en esta las dos veces lo hacen, a pesar de que en la segunda la muerte de Viuda Negra hace que el equipo se vuelva poderoso, pero igual. El equipo de hombres de 6 se vuelve de 5 hombres y se vuelve poderoso porque obtienen las gemas. Y eso es gracias a la muerte de la única mujer de los 6. Entonces, eh, eh, es para planteárselo. Por eso encuentro que debería haber sido. Esa es una de las tantas razones que encuentro por la que deberían haberlo hecho al revés. ¿Y qué más? Pero bueno, lo consiguen igual. Y Barton se devuelve con la gema. Y con la esperanza de que encontrará a su familia. Eh, y vuelven. Sí, Thor. Thor ahí no podía enfrentarse, no podía seducir. Tenía que seducir a Jane Foster con esa guata. Era imposible que lograra hacer eso. Era obvio que iba a ser imposible. Se iba a notar todo. Pero es hermoso lo que pasó cuando ve a su madre. Y, y su conflicto de que si aún era digno. Ya no tenía... Hay que decirlo, es muy bueno como expresan de que él fue siempre muy apegado a su madre y que logran hacer que la conversación muy sabia que ella tuvo con él lo ayudara y lograron mostrar algo de la personalidad de Thor que era bastante interesante, que él siempre en una zona de conflicto o en algo de conflicto, el que le daba su seguridad era el martillo, el Mjolnir, y en, que como consecuencia de Thor 1, cuando lo pierde y ve las consecuencias que puede tener, cuando lo recupera, como que siempre que ocurre algo muy difícil, eh, él, si logra obtener su martillo, es como una afirmación a su imagen. Muy interesante verlo de esa forma, porque pasó, después de Thor 1, pasa de nuevo en la Avengers 1, cuando el Loki lo tira del Helicarrier y va cayendo en esta jaula y logra obtener el Mjolnir y sale disparado. El Mjolnir queda tirado nuevamente en el suelo y él duda en tomarlo nuevamente. A mí me quedó esa impresión de como que hay una cierta duda y lo toma y logra levantarlo. Y es porque él siento que tenía siempre cuando cae el Mjolnir, como que tiene, siempre duda, siempre es una reafirmación de su imagen cuando logra alzarlo. Entonces, que, bueno, después de la conversación con su mamá, después de todas las consecuencias que había tenido el chasquido, y cuando su mamá le dice que él haga lo que sea mejor para él, creo que esas fueron las consecuencias. O sea, eso fue la conclusión de la conversación con su madre. Él logra levantar de nuevo el martillo y lo trae y se lo lleva con él. Es wow, es hermoso. Eso me gustó mucho, es hermosa esa escena. Eh, y lo más hermoso de eso es que cuando lo trae, ya debería dejar de ser Guator. O sea, si tú lo piensas de cierta forma él de algún momento a todos nos hubiese gustado que dejara de ser Guator y se transformase en el Thor musculoso y genial. Pero después reflexionando es muy bueno que hayan dejado a Thor guatón, gordo, porque eso significa que tu imagen no es importante físicamente, sino que tu autoimagen es importante dependiendo de lo que tú crees. Y él recuperó su forma de creer en sí.
Y por eso es capaz de ir y enfrentarse a Thanos nuevamente en la batalla final. A pesar de ser un gordito cervecero, pero él logra enfrentarse a recuperar su autoestima y no importando que fuese guatón. Entonces, por eso a mí me encantó que los hermanos rusos dejaran que, o sea, hicieran que Thor siguiera siendo gordo, a pesar de que mágicamente podrían haber explicado y que volviera a ser a su forma original, digamos. Eso es genial, a mí me encantó. Eh, bueno, y ahí ya tienen todas las gemas. Está las 6. Y obvio que tienen que volver y armar un guante. Y es obvio que sí va a ser con la tecnología de Tony. Aquí hay algo que le quiero responder a la gente del Flimcast. Porque con respecto a la escena final, que después las vamos a comentar, ellos le llamaban la atención, o a alguien, que el, el tema de que Tony tomara las gemas fue como muy rápido y que como arma algo así, si en esta escena cuando arman el guantelete que va a usar Hulk para hacer el chasquido y devolver a la gente, eh, ellos como que arman como con mucha precisión y yo siento que ahí hay un error. Ellos no arman el guante con mucha precisión, ellos lo arman con miedo. Ellos arman el guante con miedo a que las gemas explotaran, hicieran algo, los arrasaran de la faz de la tierra, porque son elementos muy poderosos. Siento que esa escena muestra que ellos tenían mucho miedo a manipular las gemas, todas juntas además en el mismo lugar, porque es como consecuencia de tener miedo de que saben que esas 6 gemas fueron lo que arrasaron con la mitad del universo. Entonces, de verdad, como no le vas a tener miedo a manipularlas, por eso creo que manejan con tan precisión, no es precisión, es cuidado, con cuidado que vaya a explotar. Es como manejas un poco de plutonio, que tú sientes, o con un explosivo, que sientes que de cualquier forma va a explotar, y puede ser que ese explosivo no explote ni tirándole fuego encima, pero necesita que ejecuten algo preciso para que explote, pero aquí pasa lo mismo, porque no conocen bien las gemas. Eh, entonces me gusta como, o sea, siento que esa es la explicación a este nivel de preparación para armar el guante. Y es obvio que se lo pone el más poderoso de todos, que es Hulk. Y hace el famoso chasquido. Eh, y wow, y vuelven. Y parece que el chasquido funciona. Pero al mismo tiempo, Thanos sabía todo porque se había infiltrado con Nebula, con la Nebula del pasado, y queda el desastre, porque Thanos llega al 2023, a la base de los Avengers en su nave, y la bombardea y la destruye justo en el momento en que se enteran de que todos volvieron con la llamada de la esposa de Barton a Hawkeye. Obvio que iba a llamar a Barton, de la esposa de Barton a Barton, no quería decir eso, pero es claramente eso. Y resultaron y volvieron todos, pero no logran apreciar la victoria porque se tienen que enfrentar a Thanos nuevamente. Y todos, y oh, mágicamente, todos quedan atrapados excepto de los tres, la Trinidad que le digo yo, como ven en el video de YouTube. Creo que lo dije, no estoy seguro, mi memoria me está fallando. Pero en, pero sí, yo, sorry gente de DC, yo sé que la Trinidad tiene 3 personajes claramente marcados que se muestran, para la gente que no sabe tanto de cómics, que se muestran en Batman v Superman. Son Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Eh, pero, pero, pero creo que existe una Trinidad en el universo cinematográfico de Marvel. Eso lo voy a dejar muy claro. Yo no leo cómics, yo siempre hablo del universo cinematográfico de Marvel y este universo nos deja la Trinidad TIC. TIC, así le puse yo. Thor, Iron Man y el Cap. Los TIC. Y la Trinidad se enfrenta a Thanos nuevamente. Y allí al fin están juntos el Cap y Iron Man para poder enfrentarse a él que los estaba esperando.
Y la batalla es épica. Y ahí ocurre la escena épica. Y la batalla ahí. Thanos pudiendo contra los tres. Y el Cap no se amilana a pesar que no es tan poderoso. Pero ahí está peleando. Y Thanos ahí sin ningún problema enfrentándose a los tres. Casi burlonamente. Y cuando en un momento Iron Man ya está tirado en un lado. Thor está siendo vapuleado, golpeado hasta el hartazgo. eh, y a punto de ser asesinado por Thanos. Y de repente aparece la gran escena que levita un poco. No sé si lo levitó o fue una escena así como que los levantó muy lento, pero vemos cómo se levanta el Mjolnir lentamente desde el suelo. Y de repente el Mjolnir aparece de la espalda de Thanos. Vuelve pensando. Yo creo que trataron de hacernos pensar hasta el último segundo de que era Thor el que estaba controlando el Mjolnir. Pero en el momento en que pasa a Thor y vuelve, es que, ¿qué pasó aquí? Y de repente, ¡pa! El Cap lo tiene y lo detiene y yo ahí. Y ahí salió una expresión en la película. Estábamos todos en la sala del cine y yo fue como, ¿what? Fue como, wow. Varios dijimos eso. Se escuchó en el cine y las dos veces que yo he visto la película se ha escuchado eso. Yo adoro esa escena. La he visto, debo decirla, que está en YouTube y la he visto 20 veces, creo. No sé, me encanta, me encanta. Y ahí ya el Cap, sabiendo cómo el Thor manejaba el Mjolnir, le da batalla épica a Thanos. Y a pesar de que es capaz de controlarlo y a pesar de que Thor dijo lo sabía, porque nos retrotraen ahí a la escena de cuando el Cap trata de levantar el Mjolnir y aparentemente no lo logra. Y los hermanos rusos clarificaron que claramente el Cap lo- no quiso levantarlo en ese momento. Entendía que era algo que podía usar en el futuro. Y eso debo decir que a mí me gusta porque yo siento que ahí hay una línea continua de tiempo del Cap que a mí me gusta mucho. Porque en Avengers Age of Ultron, como que siento que él supo que sería capaz de levantar el martillo y no lo hizo, como entendiendo que ese era un recurso que podía manejar para un futuro. Ya. ¿Y por qué digo eso yo? Porque hay una escena que muestra que claramente la visión enfrentada entre alguien que es estrategia pura y alguien que es lucha pura. En ese sentido, es como cuando se enfrentan en Civil War el Cap contra Iron Man. Iron Man le gusta el show. Todo lo hemos sabido eso. Y el Cap en Civil War, cuando se va a enfrentar a Tony les presenta a todos los que tenía ellos. Ahí aparece en la escena donde aparece Spider-Man, como que Tony les muestra todo, al tiro, a toda la gente, todas sus cartas, como que mostró su mano. Y el Cap no. El Cap nunca les muestra todo su mano. Los tenía todos escondidos manejando la estrategia. Y eso siempre lo hace y eso se muestra desde Avengers 1 también. Bueno, y hay otras escenas donde el Cap también tiene estrategia, pero en Avengers 1, cuando se junta por primera vez la Trinidad, cuando Thor llega a sacar a Loki de la nave donde lo habían capturado, llega no se llama. Oh, no me acuerdo cómo se llaman esas naves. Tienen un nombre especial, pero se me olvidó completamente. Bueno, iban en el avión. Llega Thor. Saca a Loki de la nave. Se lo lleva. Hablan. Y el Cap le dice: Oh, tenemos que hacer un plan o algo así. Y Iron Man contesta con una frase muy característica de: Sí, yo tengo un plan. Ah, Tony, ¿qué haces? Le dice el Cap. Necesitamos un plan de ataque. Sí, yo tengo un plan. Atacar. Pum. Y se tira. Y ahí siento que van mostrando como claramente las diferencias entre ellos y en Civil War se muestra. Y aquí, de nuevo, o sea,
el Cap tenía la posibilidad de manejar este recurso, sabía que podía controlar el Mjolnir y no lo ocupa hasta cuando lo necesita, que es cuando se enfrenta a Thanos. Entonces es wow. No sé, a mí me gusta que tenga, siento que le hago esa conexión a esos hilos. Puede ser que no sea así, puede ser que nunca lo haya pensado de esa forma, pero a mí me gusta, siento que tiene esa conexión. Y ocurre esta escena épica. El Cap trata de sacarle la recontumelia a Thanos. En un principio lo logra, pero Thanos logra enfrentarlo y casi destruye el escudo. No, qué mal. Y casi ocurre la escena que pasó en la cabeza de Tony, donde el escudo estaba roto en Age of Ultron. El escudo estaba roto, estaban todos tirados. Casi pasa eso. Y, y ahí estaba destrozándolo. El Cap casi derrotado se vuelve a levantar. Y me gusta que cuando se vuelve a levantar no dice de nuevo la frase. Yo creo que mucha gente pensó que la iba a decir. ¿Puedo hacer esto todo el día? Todos sabíamos que lo iba a decir, pero es como que la piensa. Es muy divertido, como que siento que la piensa. Pero claramente él nos demostró que sí, puede hacer eso todo el día hasta que lo maten. Y se levanta de nuevo y se va a enfrentar, pero ahí ocurre la otra escena espectacular, que claramente el chasquido de Hulk había resuelto todo y todos habían vuelto y con la ayuda eh, de los maestros de la magia y de Doctor Strange logran traer a todos a combatir. Y esa escena es mágica y se vuelve más mágica cuando todos aparecen, vuelven, se arman detrás de él. Thanos estaba con su ejército también y, y el Cap trae el martillo y dice la frase mítica. Avengers! Assemble. ¡Wow! ¡Qué escena! ¡Qué escena! Y ocurre la batalla. Y ya, eso ya es porno Avengers, podemos decirlo. La pelea y es genial, ¿no? Ya. Eh, ¿Qué más? Hay una polémica dentro de la batalla en el sentido de la escena eh, donde ya saben que lo que tienen que hacer es tratar de llevar el guantelete a la camioneta para mandarla al mundo cuántico. O al mundo. ¿Sí? Al mundo cuántico. Y ese era el objetivo. Y cierto, la camioneta estaba tirada en plena territorio de Thanos. Entonces estaba difícil obtenerla. Pero. Y bueno, y ahí comienza una serie de sucesiones de intercambio hasta que llega Spider-Man. Spider-Man es detenido, no logran. Y de repente eh, eh, creo que ahí no me acuerdo muy bien de la secuencia, debo decir, tengo que verla de nuevo y obvio que la voy a ir a ver de nuevo. Eh, pero creo que ahí ocurre Thanos pide el bombardeo y por eso Spider-Man no puede seguir y es cuando llega la capitana. ¡Tatán! Y ahí claramente otro fanservice y la capitana destruye la nave que estaba bombardeando, la nave de Thanos, de la misma forma que destruye la nave de los Kree en la batalla final de Capitana Marvel. Entonces ahí de nuevo fanservice completamente. Y ya ahí pelean, y le piden a la capitana que lleve el guantelete a ¿cómo se llama esto? A la camioneta para poder mandarla al mundo cuántico y ocurre la escena que hay gente que repudió, hay gente que no. Yo he escuchado mujeres que la han repudiado, hay mujeres que no la han repudiado. Muy bien,
A mí me gustó, a mí lo encontré genial y lo que sí me hubiese gustado es que estuviese con la viuda. A mí más que la capitana entrara a proteger a la viuda por su poder, pero que la viuda fuese la que tratara de llegar a la camioneta. Esa escena hubiese sido genial. Pero no, a mí me gustó, se ve bien ahí todas las mujeres fuertes, increíblemente poderosas. Pepper Potts con su traje de Rescue y ahí pa, 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 atacando con todo. Me encanta porque hay mucha mujer poderosa en el universo Marvel. Y me imagino que la fase 4 las va a mostrar muy bien. Espero. Y sigue, continúa la batalla. Al final, lamentablemente, Thanos golpea a Capitana Marvel y no logra llegar con el guantelete. Y Thanos trata casi a punto de ponérselo. Y la única persona que logra detenerse. Bueno, antes de esto ocurrió que Iron Man le pregunta a Doctor Strange si esta era la única versión de la historia de las 14 millones y tantas, o no sé cuántas millones de versiones, 14 o 16, yo siempre confundo el número, si es 14 o 16 millones de versiones que vio de finales, si esta era la que correspondía a la única en la que ellos ganaban. Y el Doc le dice que no le puede responder eso porque puede ser que cambie todo. Y al final, cuando están ahí el Cap, de nuevo, Iron Man tratando de impedir que Thanos se ponga el guante, junto con la capitana también está ahí, pero al final Iron Man lo ayuda y evita que se ponga el guante, pero igual Thanos lo lanza lejos, creo, sí, y hace el chasquido nuevamente. I am inevitable. Que lo dice varias veces. pero pero ya el chasquido no resulta porque claramente las gemas no están en el guantelete, porque con la tecnología de Tony Stark, las nanopartículas del guantelete trasladaron las gemas al traje de Tony y ahí obtuvo el poder y hizo el chasquido de Iron Man. Porque Iron Man. La frase tenía que ir. Si te gusta o no te gusta, no sé, pero tenía que ir, obviamente, cerrando el ciclo completo cuando termina la primera película de Iron Man, diciendo yo soy Iron Man. Eh, y ahí cerramos este círculo de 11 años, de 22 películas, con esta frase. Y, y Iron Man destruyendo a todos los que estaban combatiendo con Thanos y al Thanos mismos. Y así es derrotado, pero con la consecuencia de que el guante es muy poderoso, las gemas son muy poderosas y, y dejan moribundo a Tony. Pero Tony logró darse cuenta de que logró ver a Spider-Man, del cual estaba muy muy apenado de que se haya ido. Creo que una de las razones por la que Tony hace todo esto, decide arreglar el viaje en el tiempo y decírselo a los Avengers, porque perdió a Spider-Man. Y eso lo cargó siempre. Y logró encontrarlo de nuevo, lo saluda durante la batalla, lo abraza. Y cuando está moribundo, Spider-Man logra despedirse de él y por supuesto Pepper Potts, dejándolo tranquilo de que ellas dos iban a estar bien. Y triste, pero bonito cierre. Y hermoso, hasta ahí precioso todo lo que pasó. Lindo cierre. Buena forma de terminarlo, me gusta cómo terminó todo. Me gustó la batalla final, me gustó que fuese un enfrentamiento entre el ejército Avengers y el ejército de Thanos.
Eh, bonito, bonito. Ya de aquí uno de los peros que tengo es con la escena del funeral de Tony, no me gustó mucho. Debo decir que hubiese preferido que hicieran que fuese más épico, más que tan cerradito. Al final Tony salvó el universo, pero bueno, es difícil caracterizar escenas de funerales de héroes. No, es bastante difícil hacerlo. Y bueno, creo que a mí la única escena de funeral que me gustó fue la de Superman. Como las dos. Como eran dos, eran Clark Kent y Superman. Me gustó como las diferencias que hicieron. Siento que esa película tiene esa escena de cierre me gusta muchísimo. Mucho, mucho. En Batman vs. Superman. Y bueno, cierra y ya nos muestra las consecuencias de todo lo que pasó. Hay que devolver las gemas y obvio que la persona que tenía que hacerlo era el Cap. Y tiene que viajar en el tiempo para hacerlo. Y ahí se despide de sus amigos y algo que te deja muy claro lo que va a pasar después es la conversación con, con el soldado del invierno, con Bucky, porque Bucky le dice que lo extrañará. Pero ¿por qué lo extrañará si el viaje en el tiempo dura solo 5 segundos? Esos 5 segundos va a durar mucho tiempo, pero cuando vuelva no va, va a ser lo mismo, digamos. Pero no pasó. Algo pasó ahí y cuando se va, Bucky y Falcon se despiden de él. Pero Bucky le dice te extrañaré. Y él se va. Y Y cuando pasan los 5 segundos y debe volver, él no vuelve. Oh. Y en el fondo del lago, a la orilla del lago, ven que hay alguien y sorpresa, era Steve. Volvió. Y esa escena y como lo muestran viejo es muy bueno. Está muy bien hecha, se nota. Es él, sabemos que es él, pero no es... wow, está muy bien hecha. Y claro, pues vuelve. No sé, mucha gente se pregunta cómo es que el Cap, que había pasado, llevaba 100 años vivo, envejece de esa forma. No sabemos cuánto tiempo se demoró en devolver las gemas a los lugares que correspondía. Y ese tiempo transcurre. Para él transcurre. Si se demoró 10 o 15 años en tratar de devolver las gemas en cada momento, eh, al momento que correspondía, a pesar de los saltos temporales que pudo haber tenido entre medio. Pero después él, después de todo ese viaje que hizo para devolver todas las gemas, vuelve a 1945, me imagino, a Peggy, a Peggy Carter. Vuelve a sus brazos a bailar con ella. Y es emocionante, es lindo lo que pasa ahí. Es un buen cierre para el Cap. Ya habían cerrado a todos los personajes. Viuda muere. Iron Man tuvo su familia y fallece. Barton logra recuperar a su familia. Thor al final termina legando el trono a Valkyria, que es bacán. Me encanta Valkyria. Y él viaja con los guardianes por el espacio, que era al final lo que él quería hacer. Logra su objetivo. También le dan un buen cierre a Thor. Y Hulk se reconcilia con su ser, con su doble personalidad y logra convivir con las dos y ser feliz. Entonces también tiene un buen cierre ahí. Y faltaba el cierre del Cap. Y el Cap tuvo la vida que siempre deseó tener y que por haber elegido siempre hacer lo que debía hacer, lo que el deber ser, salvar el mundo, no había podido hacerlo. Porque en su primera película, cuando
él decide estrellar el avión y evitar a toda costa de que el avión pudiese estrellarse mal y literalmente matarse, porque esa fue la intención. No lo logra porque es el Cap, porque es muy fuerte, pero eso era. Y eso significó que no se iba a volver a encontrar con Peggy, pero al final sí. Ta 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 ta. Hermoso, hermoso. Y eso, y ahí termina. Y eso es todo. Y así termina Avengers y me encanta. Me encanta lo que sucede y después de ver todo esto entendemos un poco el cierre de todas las cosas. Nada más que decir, no sé, me encantó la película. Ya creo que dejé claro cuáles son mis escenas favoritas. Ese Mjolnir cuando se levanta, la he visto mil y una vez, me encanta. Ya comenté las cosas que no me gustaron. Comentemos un poco las noticias, creo, antes de ir cerrando. Antes de la noticia, iba a comentar que al final siento que después de que nos contaran esta historia, esto fue para hacer un tributo a los primeros seis Avengers, claramente. Y eso se nota porque ni que que mucha gente pensaba que la Capitana te lo presentan como la gran salvadora, la Avengers más poderosa, podría terminar siendo la gran salvación del mundo, pero no, pues, no pasa así, no pasa de esa forma, sino que te la muestran un rato, hay gente que no le gustó eso, porque no le gusta que la engañen de esa forma, pero ya estamos acostumbrados a que Marvel te engañe de cierta forma para tratar de mantener más tensión en la historia. Y claramente no era la historia de la capitana. No tenía que ser y siento que resuelven de una buena forma eso. Siento que la capitana con los Avengers vayan y maten a Thanos en la primera parte, en el primer acto, y que después eh, ella vuelva, me gusta mucho, me gusta y vuelva a ayudarlos. Eh, me agrada cómo resuelven eso y que en realidad los que se preocuparan de salvar al mundo nuevamente eran todos. Eran los seis que comenzaron esto, los seis que iniciaron esta saga. Eh, y en sí, más que nada, la Trinidad. La Trinidad tenía que cerrar bien y esto es un buen cierre para los seis. Uno había obtenido la vida que tuvo y ya estaba feliz y fallece dándolo todo. El, el que decía que no era un héroe, el que decía que no eran soldados, muere en batalla como uno, dándolo todo para salvar a la humanidad y al universo. El que estaba resignado ya de haber perdido todo, de venir de otro mundo, porque venía de otro tiempo, al, y termina obteniendo lo que él siempre quiso en el baile con Peggy. Y por supuesto, el dios nórdico, rey de reyes, que nunca quiso ser un rey y, y que solo quería ser un gran aventurero, logra su camino a la aventura y, y cierra todo queriendo realmente desarrollarse como él quería ser. Al final siento que la moraleja es eso, es ser lo que quieres ser. Y la película te lo muestra con Thor sobre todo. El cierre está genial, los personajes, creo, lo único que lamento es lo de Viuda Negra y Barton, lo hubiese hecho al revés, pero también tampoco es un detalle. Para mí es un detalle y me gusta cómo lo hicieron. Me gusta al final el conjunto y cómo nos cierran todo y cómo nos cerraron todas las películas. Y siento que ayuda a esta película a cerrar muchas cosas hacia atrás también. Y wow que lo hace, ¿ah? Wow, y es por eso que esta película hace pocos días se transformó en la segunda película más taquillera en la historia del cine. Debo decir que me parece raro, eso sí, que bueno, así lo van a hacer, pero que lo midan con millones y millones de dólares, porque claramente una entrada de ahora no cuesta lo mismo que antes, entonces eso siento que hace una diferencia. Deberían
deberían contarlo como con entrada cortada, eso es estable, no, no se devalúa en el tiempo, pero bueno, lo hacen con valores de dólares y ahora actualmente es la segunda y lo más probable es que se vaya a transformar en la primera. Las cifras no están lejanas, voy a revisar aquí los datos, ya, ya a 2 semanas del estreno ya, creo, sí. Sí, lleva 2.188 millones de dólares a nivel mundial y está a eso la deja solo a 600 millones de Avatar, que no es poco y en muy poco tiempo. Y, y Avatar tuvo eh, 2.788 millones de dólares y bueno, Titanic, que Avengers dejó en tercer lugar con 2.187. Que eso quería nombrar, que es interesante ver cómo James Cameron tenía en los primeros dos lugares dos de sus películas. Y más interesante aún ver, siento, que esto es una opinión mía, creo, tiene las dos películas con dos películas tan importantes como Titanic y Avatar. Una Titanic, una película que ganó, creo que pegó en el palo por tener el récord de Oscar, o lo tiene, no estoy seguro, esta es una información que estaba por ahí. Me acuerdo que tuvo muchas nominaciones, no tengo el dato, pero tuvo muchas nominaciones y fue una película, siento que fue una de las últimas películas que hicieron más a la antigua, no tanto CGI. Todo el barco fue hecho una maqueta, había una piscina gigante, eh, no fue tanto CGI como las hacen de ahora. Y todo lo contrario con Avatar, que Avatar fue completamente CGI y fue el estreno del cine en 3 dimensiones. eh, Te hace ver que James Cameron está ahí en dos de las películas increíblemente brutales. Bueno, tienen muchas más hacia atrás también, pero estas dos, wow. Y estaban entre las dos más taquilleras hasta que llegó otro fenómeno mundial, otra cosa increíble, otra cosa que está dejando historia en el mundo cinematográfico, como es Avengers Endgame, una película que cierra una historia de 22 películas de 11 años, que es primera vez en la historia que ocurre algo así, donde tienes una saga de películas tan larga, tan brutal, o no tan larga en el tiempo, sino que tan larga en cantidad de películas, porque si podemos hablar de películas, de sagas de películas largas, está Star Wars, pero recién van a estrenar la 9 pronto y no ha hecho este fenómeno. Star Wars no ha generado el fenómeno con 22 películas, como que y está toda la historia tan enlazada con tantos personajes. Star Wars es otro tipo, es otra historia, es otra forma de ver la cinematografía. No fue un plan planeado por un solo productor que es Kevin Feige. Fue un plan de un director que nos implantó otra cosa. Que ya voy a hablar de Star Wars yo creo en algún momento, porque también son una saga de películas que me encanta y lo que hizo George Lucas fue brutal. Además en la fecha que lo hizo, eso tiene tiene un mérito increíble el contarnos una historia así en esa época. Y, pero bueno, Mega Avengers tiene sus características propias bastante diferenciadoras y hace que sea bastante especial lo que está pasando, a pesar que a lo mejor no hablamos de gran calidad del cine, como de guiones, historias tan redonditas, no, pero hay algunas películas que no son tan buenas, hay que decirlo, pero esta Avengers Endgame sí, para mí sí lo es muy buena, cierra muchas cosas, es una muy buena película en sí misma. Yo sí creo que va a estar nominada a varios Oscars. Y el fenómeno Avengers, el fenómeno del UCM va a continuar, claramente. Esto se cierra este ciclo de 11 años, este ciclo con estos 6 Avengers principales. Y ya no se nos vendrán más películas. Claramente eh, la fase 3 o el inicio, bueno, la fase 3 va a terminar con Spider-Man lejos de casa y ya nos han mostrado varias cosas que se vienen ahí, pero bien. Y bueno, y claramente hay una demostración de un cierto fenómeno, ya que viendo el top 10 de las películas más taquilleras en la historia, demuestran que
En el segundo lugar está Endgame. En el quinto lugar está Infinity War. En el séptimo lugar está Marvel's The Avengers, que es la primera de Avengers. En el noveno lugar está Age of Ultron y en el décimo está Black Panther. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, ahí tienen 5 en el top 10. Tienen 5 películas en el top 10 de las más taquilleras. Eh, y claro, a excepción de Age of Ultron, que no es tan buena, las otras 4 son bastante... Bueno, y Infinity War tampoco me gusta mucho, debo decirlo. Ahí pasa algo, pero las otras son bastante buenas. Black Panther marcó un hito también. Marvel's The Avengers, wow. O sea, nos presentan a este sexteto que trabajó hasta ahora y wow, cómo nos la dejaron. Eh, y eso, y bueno, y les digo que vayan a verla al cine, que pronto, no creo que tan pronto la saquen, pero ya en algún momento la irán a sacar, porque una noticia que vi en Firewire, voy a dejar ahí los créditos a ellos, es que Disney planea estrenar o subir, digamos, a su nueva plataforma de streaming en diciembre, Disney Plus. Una de las películas que va a estar disponible ahí va a ser Avengers Endgame. El tema es que va a ser en la única plataforma de streaming que va a estar disponible la película. O sea, o tú, si la quieres ver correctamente, obvio, porque todos vemos las películas muy correctamente, o la compras en DVD o en Blu-ray o lo que exista, o la compras en estas plataformas como en Amazon, en iTunes, o te suscribes a Disney Plus, porque si no, no vas a poder verla después de que la saquen en los cines. Y eso es wow, porque con todo el fenómeno que está generando, eso va a hacer que Disney obtenga muchos suscriptores solo porque quieran ver esta película. Y bueno, en realidad Disney va a tener muchos suscriptores porque van a tener series de, por ejemplo, de Bucky Falcon, van a tener de series de WandaVision, van a tener series de Star Wars como de Mandalorian, donde va a estar Pedro Pascal, el chileno, de protagonista. Van a haber muchas series que va a tener Disney Plus. Y tú ya me dices esas tres y yo ya me quiero suscribir. Yo diciendo que ya me desuscribí de varias cosas, como HBO, como Amazon, que porque uno gasta dinero, y como ya, pues anda a pagar, son 7.000 pesos, que son como 10 euros en HBO. En Amazon son como 8 euros más. O en Amazon sí era algo así, me acuerdo. Son como 5.000 pesos en Netflix, que son como 8 euros también, o 7 creo, no me acuerdo. Y ahora Disney, que no sé cuánto va a cobrar, que capaz que cobren como 10 12 euros por... trato de decirlo en euros como va a decir una cifra. Debería decirlo en dólares, que sería como lo mismo, yo creo. Pero como 10 o 12 dólares y... eh, en- y ya estás ahí, si comienzas a sumar todas las cifras, estás pagando como si estuvieses en un fenómeno, o sea, en una televisión por cable. Y, y si pagaras por todo, por HBO, por Amazon, por Netflix, por Disney Plus, por Hulu, bueno, Hulu lo está comprando Disney, pero cosas así. Y además si pagas por tener YouTube Premium y Spotify, wow, sale caro esto. Sale caro. Porque al final uno quiere ver todo. O la mayoría de la gente, o hay mucha gente que va a querer ver todas esas cosas y va a querer pagar por todo. Entonces al final no van a competir entre ellas. Ese es otro fenómeno que se va a generar ahora con los streaming. Porque vas a querer ver la serie de HBO, vas a querer ver la serie que están dando en Amazon, vas a querer ver las series que están dando en Netflix, porque al final sería competencia si todos tuviesen las mismas series. Y ahí hubiese una competencia realmente libre, pero ¿es realmente libre competencia si todos tienen cosas muy distintas? Al final no estás compitiendo por el streaming, están haciendo competir a las series y al final la gente quiere verlo todo. Entonces uno se va a tener que organizar. Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar con el mercado porque se ve muy interesante. ¿Qué pasa si al final la gente termina contratando todo o se organizan? Que eso sería genial. Como yo tengo Amazon, tú tienes HBO, tú tienes Disney Plus, tú tienes Netflix y compartimos las cuentas y lo vemos entre todos. No sería mala idea, ¿eh? Sería una buena forma de organizarse para no gastar tanta plata, digamos, en todos estos servicios.
Hay que verlo, pero se nos viene pesado, se viene Disney Plus y vemos que va a tener muchas cosas buenas y todos vamos a querer ver eso. Y ya, creo que lo he hablado todo. Wow, también va a ser uno de los capítulos más largos en la historia del podcast, del Descárgate el podcast, pero bueno, había que hacerlo y tenía muchas ganas. Ha pasado muchos días y eso no les conté. Y de verdad me pasó que cuando salí por primera vez de ver la película, yo la fui a ver el 26 de abril. La película en Chile se estrenó el 25. Hay gente que la vio el 24, o sea, el 25 a las 12:05, o sea, ha pasado medianoche, 5 minutos. Esa fue la primera gente que la comenzó a ver en Chile. En, yo la fui a ver el viernes 26 y wow. Bueno, ahí les cuento, en el video de YouTube pueden ver cómo fue la experiencia y un poco les cuento qué onda, pero algo sí, eso sí que algo que me comentó y ahí les voy a contar más en detalle en el video en YouTube, es que salí cansado, salí wow, emocionado, con mucha emoción, ese fue el concepto. Tenía mucha emoción al salir de la película y, y de verdad me tuve que ir a casa. Necesitaba descansar, como que fue como, wow. No sé si era la emoción de la emoción de la película en sí, de las cosas que me dejó, de ver que del cierre de todo esto, sigo a Avengers desde Iron Man. O sea, a mí me enamoró esta serie de películas en Iron Man porque fue una de las primeras películas donde veía que lo que estaban haciendo estaba como bien conectado con el mundo, no estaba tan como desconectado como de un universo más real, como que estaba inserto bien en el mundo, no era tan fantástico. Claro, es muy fantástico un tipo que se pone una armadura con un reactor nuclear en el pecho o, o cosas así, sí, se entiende que la historia, pero sentía que estaba bien armadita la forma visual, como bien encajada en el mundo, no me desencajaba. Cierto que algunas películas de fantasía me desencajan algunas cosas. Por ejemplo, es algo que me van a criticar la gente de Star Trek. Pero a mí, la Enterprise, la forma que tiene, me desencaja completamente. Siento que esa no podría ser la forma de una nave espacial. A eso me refiero. Como la forma que es muy bonita. El Enterprise es precioso, pero siento que no es funcional. Para mí, cuando yo veo a Iron Man 1, el traje de Tony Stark era funcional. Y que lo pintara rojo y dorado fue por algo no muy específico. Se lo pueden haber sacado del bolsillo, de la manga, de donde sea, me da lo mismo, pero te lo cuentan de una forma que era funcional. De alguna forma servía. Como cómo armó el primer traje, cómo arma el segundo, el Mark I, después arma el Mark II, después llega el Mark III ya rojo y dorado. Tiene una estructura que eso me enamoró. Eso ya me enamoró de las películas. Estaba inserto visualmente en un mundo que realmente yo podría decir, eso sí me vale, me va. Yo dije sí, eso lo avalo. Y ahí me enganché. Y después de ver eso me enganché. Me cuesta con ciertas cosas, por ejemplo, la escena del Capitán América, la escena del tanque súper gigante que crea Hydra cuando estaban luchando contra ellos. Eso me descuadra, me saca de esta realidad, porque no lo veía tan necesario. El, cosas así, pero es cierto que de cierta forma el universo Marvel sí me funciona en ciertas cosas. Son cosas fantásticas, pero está bien, visualmente bien armadito, de cierta forma. Siento que funciona. Eso es, siento que funciona. En general. Y eso me enamoró de esta saga. Eso me gustó mucho. Es una cosa absurda, puede ser muy mínima, pero eso me enganchó mucho más con respecto a la otra. Y ya después, y lo otro que me gusta mucho es cuando las películas se enlazan, cuando los personajes tienen relaciones, cuando hay una relación entre un personaje que ve en una película A con una película B, y esta saga está llena de eso. Entonces, creo que eso lo explico mucho en Marvel, en el capítulo de Marvel Podcast de la temporada anterior. Entonces, escúchenlo ahí lo explico con más detalle. Y ya, no quiero seguir alargando esto, ya llevamos 1 minuto y 1 hora y 40 minutos hablando de Marvel, de solo una película. Antes hablé de, no sé qué cuántas llevaba en esa época, creo que llevábamos muchas. Eso fue en agosto, creo, en septiembre que grabé ese capítulo. Y llevábamos 20 películas. 20 películas, sí. Porque todavía no se estrenaba ni la Capitana Marvel,
Ni obvio que Endgame, nada, no estaba. No estaban, así que llevábamos 20 películas y así ahí les comento mucho de eso. Bueno, y eso chicos, chiques, todes, gracias por escuchar. Eh, bueno, escúchenme y síganme en redes sociales. Estoy en Instagram y en Twitter en mchaparro, pero con X, es MXH, mchaparro. Me lo cambié porque quería que todo estuviese uniforme en mis redes sociales, así que esa es mi nueva red social. Síganme, no es nueva, es la misma, pero cambié el nombre nomás. Así que en Twitter, en Instagram, no tengo Facebook, lo borré. No sé si voy a hacer un capítulo explicando esa situación. Me imagino que sí en algún momento de la vida, pero me ha encantado esto de abandonar Facebook, debo decirlo. ¿Qué más? Síganme también en YouTube, obvio, en el canal del podcast para que escuchen los capítulos por ahí, si es que no tienen otra plataforma, si no estamos en Spotify. También esto se va a SoundCloud, pero en SoundCloud como que se borran después de un tiempo, más este capítulo que dura muy largo, lo voy a borrar después de 2 o 3 capítulos que publique más, así que, pero todo va a estar en Spotify, por supuesto, y en Apple Podcast. Además, me pueden seguir en mi nuevo canal de YouTube, en Sácate un Video. Ahí estamos publicando videos más cortitos, cosas más detalles. Ya llevo como 3 videos o 4 videos. em, y bueno, y por supuesto va a estar pronto publicado o ya estará publicado el video de Avengers Endgame. Eso, no más. Muchas gracias por escuchar a todos. Ya se nos viene. Este es el inicio de temporada. Este es el primer capítulo de la temporada 2. Hay, hay muchas sorpresas. Ahí se vienen entrevistas. Así que estén atentos. Espero estar estrenando un capítulo por semana. Y eso. Muchas gracias por escuchar. Y chao. Y a pesar de que la película no tiene escena postcrédito, aunque ahora sí la tiene porque es el nuevo tráiler de Spider-Man, en este podcast sí va a haber comentario postcréditos y es para la música de la intro y del cierre del capítulo. La introducción es un tema de Taylor Davis de Avengers Theme, un cover en violín donde ella está con el traje de viuda negra tocando un violín que parece de fibras de carbono. Muy muy bonito el video, muy buena la versión y les dejo el link en descripción. Y el cierre es de Avengers Theme, por supuesto, en guitarra eléctrica de Neal Stenson. Así que dejo ahí los links de las descripciones para que vean los videos. Eso, gracias y comenten si llegaron hasta esta parte del capítulo. ¡Chao!